don Patricio Aylwin. Un momento histórico que inmortalizó el resultado que marcó uno de los más importantes hitos electorales de Chile, el presidente Aylwin en el Estadio Nacional, quien inauguró el retorno a la democracia ya hace más de 30 años. Millones de ciudadanos ejercieron su derecho a voto en el plebiscito de 1988, el cual, en aquel tiempo, era considerado un deber cívico. Un voto que fue de carácter obligatorio, que la verdad lo que hizo fue volver a restaurar mecanismos controlados como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Hoy, como dijimos antes, la historia vuelve a repetirse, pero esta vez en donde el pueblo de Chile va a tener que escoger entre dos constituciones, pero solamente un destino, el cual, como referéndum en este 4 de septiembre, nuevamente será de carácter obligatorio. ¿Quién se hubiera esperado que un simple papel podría convertirse en una enorme posibilidad para los más excluidos, determinando el futuro de una nación? Sin embargo, poco se sabe acerca de cómo ha evolucionado esta práctica a nivel constitucional. Luego de una búsqueda exhaustiva y contacto con distintas fuentes, nos embarcamos en un repaso histórico acerca del sufragio y su progreso hasta la actualidad. Corría el año 1833, fecha en la que se pone en marcha la primera constitución del país, pero en aquel tiempo votar era muy distinto a lo que hoy conocemos. Si bien el voto ya estaba reconocido en la Carta Magna, aún así la mayoría de la población quedaba excluida de poder participar. En el siglo XVIII solo votaba una fracción de la población, ¿no? Básicamente los hombres que tenían propiedad o que poseían alguna profesión que los habilitaba para el ejercicio del sufragio. Las mujeres estaban excluidas, los analfabetos estaban excluidos, la gente sin dinero no podía tampoco participar. Esto cambió con los gobiernos liberales. En 1888 modificaron el artículo referido al sufragio, donde se requería ser varón, tener 21 años y saber leer y escribir. Pero eso no aseguró la universalidad del voto. Claro, en la práctica seguía siendo censitario en términos de que, no sé, el 70, el 80% de la población chilena no sabía leer ni escribir. Y por lo tanto, ¿cierto?, seguía siendo un sufragio bastante elitista. La clase media recién empezó a tener la chance de participar en la vida política con la llegada de Arturo Alessandri al poder. El León de Tarapacá, como le decían, promulgó la que fue la segunda constitución en la historia de Chile el año 1925, la cual definió el carácter directo del voto hasta la actualidad, pues antes se solía votar por electores y no por candidatos. El universo electoral era muy pequeño, ¿no? Y a lo largo del tiempo los procesos de democratización han ido ampliando al universo electoral. Una ampliación del sufragio que genuinamente llegó en la práctica con uno de los hechos más destacados en la historia electoral del país, el voto femenino. Aprobado en 1949, las mujeres fueron a las urnas por primera vez en las elecciones presidenciales de 1952, siendo el voto más igualitario y universal. El criterio de la igualdad responde a una cualidad que en términos relacionales identifica que todos quienes son parte de una comunidad política tienen igual peso o igual fuerza al momento de tomar una decisión, ¿no? La universalidad, el propósito básicamente es que la composición de la ciudadanía, es decir, quienes son titulares del derecho a sufragio, sea la más grande posible, la más extensa posible, ¿no? Con la participación de las mujeres, el padrón electoral casi se duplicó, marcando el triunfo de Carlos Ibáñez del Campo, quien, vistiendo con la banda presidencial, promulgó una importante reforma electoral en 1958 que sigue vigente hasta nuestros días. El voto no era impreso, ¿no?, por un servicio electoral, sino que era impreso por los mismos partidos políticos, los candidatos. Y eso, claro, permitía luego que el votante fuese presionado, ya sea con premios o castigos, económicos normalmente, ¿cierto?, por la decisión electoral que haya tomado. Con la emisión de papeletas únicas, el carácter secreto del voto fue asegurado para que así sea libre y personal. Después, en 1969, jóvenes de 18 años y no videntes vieron reconocido su derecho a sufragar, y 12 meses más tarde fue el turno de los analfabetos. Eso hasta la dictadura, donde el sufragio pasó por etapas negras. Sin padrón electoral y presuntos fraudes marcaron la época, hasta que en 1986, con la creación del CERVEL, el voto legítimo volvía a estar presente.
Hasta que llegamos a la actualidad. Con la primera administración de Piñera, votar dejó de ser una obligación, comenzando a considerarse una práctica voluntaria a partir de enero de 2012. Teniendo en cuenta lo criticada que es esta medida y el panorama electoral para este 4 de septiembre, salimos a ver qué piensa la ciudadanía. Bueno, está bien, porque así la gente cumple más. Yo creo que igual es bueno en parte para motivar a la gente a que participe, porque igual se peleó mucho para que la gente pudiera votar. Por mucha razón, porque nosotros muchos años que no es obligado a hacer las cosas, y es obligado a hacer las cosas por la política, porque todos representamos Chile. Yo creo que está bien que sea obligatorio, incluso yo creo que siempre debería ser obligatorio porque la política es algo que nos acompaña siempre. Sin duda, una historia amplia y cambiante es la que abraza cada urna y cada papeleta, cuya evolución y trato constitucional seguirá variando y determinando incluso drásticamente el futuro del país.